Bueno, la verdad que la experiencia fue muy emocionante. Estuvimos esperando esta oportunidad hace 10 años, más o menos, porque ya habíamos ido al mismo lugar de esta campaña, pero durante las campañas Talud Continental 1, 2 y 3, así que la Talud Continental 4 es como una continuación de esas anteriores. Y bueno, la particularidad que tuvo esta campaña es que contamos en este barco con este dispositivo, el ROV, que es un vehículo operado remotamente, que nos permitía ver en vivo y en directo a nosotros y a toda la gente que en ese momento también tuvo la posibilidad de interactuar a través del canal de YouTube del Smith Ocean Institute, lo que íbamos viendo. Entonces era algo que se transmitía de manera simultánea. Y también nos permitió poder ver cómo los organismos interactúan entre ellos y cómo es que viven en su hábitat natural. Tengo entendido que te subís al barco porque presentaste un proyecto que ganó y este proyecto ahora continúa acá en tierra y tiene una conexión con Posadas. Comentanos un poquito esa parte. Sí, hay dos cosas en paralelo. Por un lado, el proyecto que se presentó a través de GEMPA, que es el Grupo de Estudio del Mar Profundo de Argentina, fue para poder acceder al barco. Ahí nos embarcamos 25 investigadores, 23 de Argentina, cada uno con un proyecto en particular del organismo que estudia. Nosotros, con los chicos de Gigemol, presentamos un proyecto para estudiar estos caracoles de la superfamilia Conoidea. Ese proyecto se envió a National Geographic y fue seleccionado para poder subir y participar de esta campaña. Bien, en ese proyecto también te ocupaste de recolectar material fresco que hoy se está analizando en un laboratorio acá de Posadas con investigadores de la Universidad Nacional de Misiones, así que bueno, le voy a preguntar a Roberto ¿cuál es el papel de ustedes, los nuestros científicos locales, en el marco de esta investigación? Uy, qué divertida pregunta. Los científicos locales tenemos mucha capacidad, por más que estemos en el norte y tengamos el mar muy lejos, tenemos capacidad de trabajo. Nosotros somos un grupo de investigación en genética de moluscos. Entonces, nuestros fuertes son los moluscos estudiando el ADN. Y el hecho de tener esta posibilidad de colaboración con Noelia, de curiosear en bichos del fondo marino, era como muy prometedor y era todo un desafío porque nunca lo habíamos hecho, no habíamos accedido nunca al material. Habíamos tenido una experiencia previa con Noé trabajando en material de una campaña anterior, que su ADN no había estado tan bueno porque no había sido pensado para genética, y el contar con material fresco, recién juntado, de bichos que tenemos fotos, se vieron en el fondo del mar, y hoy por hoy tenemos su tejido acá para procesar en el laboratorio, es una emoción. Bien. Bueno, con respecto a eso, ¿qué se plantearon con este tejido que tienen para procesar? Me imagino que del planteo inicial a cómo fue avanzando el trabajo, esto de alguna manera fue abriendo y seguirá abriendo nuevas posibilidades, pero bueno, conocer un poquito todos estos planteos. Vamos ahí a responder lo siguiente. Esto es como una carrera de obstáculos que hay que ir superando desafíos. Entonces, el primer desafío que tuvo Noé en primera persona fue embarcarse. Segundo desafío, que se vieran los organismos que ella estudia, las profundidades que estaban en las estaciones de muestreo. Tercer desafío, colectar el tejido y que los bichos preferentemente no suban muertos, porque ellos, como viven a profundidad, cuando suben, usualmente suben muy muertos, y eso, el ADN se empieza a degradar desde el punto de vista genético. Entonces, después de obtener el tejido, tuvo que llegar a Misiones y empezar acá en el laboratorio. La primera etapa es obtener el ADN. Entonces nosotros nos ponemos contentos si el ADN lo vemos en una foto y decimos esto es un ADN bueno. Listo, ahí tenemos para seguir para adelante. Bien. Noelia, entonces, ¿qué es lo que se encontraron con todas estas muestras una vez que estuvieron acá en el laboratorio? Bueno, en principio tenemos muchos resultados. Aparentemente podemos lograr la extracción de ADN de distintas especies, algunas que ya teníamos conocidas, que esperábamos encontrar, y otras que potencialmente son especies nuevas para la ciencia. Bien, con respecto a las especies que ya tenían identificadas, tengo entendido que también tiene tu investigación o puede tener un valor para la medicina, y qué otras cuestiones han salido a partir de ver la muestra en el laboratorio.
Bueno, este trabajo también se lleva a cabo con otro investigador, el doctor Matías Giglio de la Universidad de Utah en Estados Unidos, que él es el encargado de estudiar el potencial que tienen los venenos que poseen estos caracoles. Estos caracoles tienen la particularidad de ser predadores, cazan, son carnívoros, entonces tienen unos dientes especializados como arpones, que con ese dientito inyectan el veneno a la presa. O sea, el veneno que tienen, esa es la función, digamos. Entonces, bueno, a futuro esperamos poder estudiar las características de esos venenos. Entonces también para ello necesitamos que estos organismos pudieran juntarse vivos. Algo que no habíamos podido hacer en las campañas anteriores, digamos. Dejo un puntito ahí que después proseguimos a ver si hay nuevas campañas, pero le pregunto a Roberto, el rol de los científicos misioneros, ¿se va a supeditar a estas 2 semanas que está Noelia acá? ¿O el proyecto sigue? ¿Cómo va a seguir esta unión de universidades? Esto es el puntapié inicial, ¿sí? Porque el proyecto, la subvención que tiene Noelia en este momento de National Geographic, si bien es un proyecto de 1 año, los datos que se obtienen son un volumen muy grande de datos que uno lo va a ir analizando a lo largo del tiempo. Entonces hay como subproyectos que uno va a ir desarrollando a lo largo del tiempo. En lo más inmediato, primero conocer quiénes son las especies y cuáles son las nuevas, pero después tenemos preguntas de cómo estos bichos, por ejemplo, se relacionan con otros organismos ya conocidos, si están usando las corrientes marinas, entonces si lo que tenemos nosotros en el Atlántico Sur de acá está vinculado con lo de Australia o viene de América del Norte. Todo ese tipo de cosas que suceden en el ambiente marino que tienen que ver con el movimiento de organismos por las corrientes es algo que podemos responder mirando la genética de los organismos. Bien. Bueno, Noelia, justamente con lo que dice Roberto, el tema de las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas te hacías al momento de recolectar la muestra, al momento de llegar al laboratorio y encontrarte con el material que tenías la expectativa de tener, porque explicabas que es un proceso bastante complejo el de extraer los tejidos, que con eso te viniste a la provincia, porque no podías traer a los caracoles en sí, que están resguardados, digamos. Contanos todo ese caminito que fuiste haciendo con bueno, la mirada científica que de alguna manera trata de mostrar que los caracoles no son esos objetos que uno se encuentra caminando en el mar, sino que tienen un valor importante para la biología marina y para la vida humana en sí misma. Bueno, la verdad que el desafío era enorme desde el momento que iniciamos el proyecto. Teníamos muchas ideas, pero creo que no lo habíamos llegado a magnificar hasta dónde íbamos a llegar, que recién estamos arrancando en realidad. Yo venía trabajando en el doctorado con material, como comentábamos, de hacía 10 años que había sido colectado, y eso tiene su implicancia que es muy costoso poder llegar a un resultado de ADN. Entonces esta vez, como teníamos la posibilidad de volver al mismo lugar de muestreo, sabíamos que podían aparecer estos organismos, la idea era, bueno, tratar de procesarlo de la mejor manera posible arriba del barco, que esto también fue algo nuevo para mí, poder hacer esas disecciones en el movimiento del barco, y procesar cada uno de los ejemplares de manera muy puntual, con una metodología puntual en la cual me ayudaron tanto acá Roberto como Ariel, para poder optimizar ese material, como Matías también para lo que él necesitara luego hacer los estudios de veneno. Y bueno, y siempre para mí es un placer venir acá y trabajar con los chicos de Gigemol. En esta nueva oportunidad, como estamos planteando también un trabajo para ya abordar más la parte de genómica, son otros los requerimientos de trabajo de mesada, después de análisis informáticos, así que todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Bien, bueno, decías que volver a Posadas, estar con Roberto y también con Ariel, tiene relación con tu tesis, ¿no? Tengo entendido que ellos estuvieron acompañando o al menos dirigiendo, algo así. ¿Vos nos contás mejor? Sí, durante el transcurso de mi beca doctoral habíamos empezado a hacer algunas colaboraciones, y luego en el postdoctorado Roberto fue mi codirector de beca de CONICET, que era netamente genética. Así que bueno, de ahí tuvimos un buen vínculo como para seguir trabajando a futuro, y yo más que agradecida que siempre me abren las puertas acá del laboratorio para poder continuar con este trabajo. Bueno, ¿podemos indagar un poquito
sobre los venenos y el potencial médico o preferís no entrar tanto porque eso no forma parte de tu investigación? No forma parte de mi investigación actual el hecho de estudiar el veneno con fines médicos, digamos. Sí evaluar cómo está compuesto ese veneno para saber, tener más datos de los organismos y cómo se relaciona eso con especies de otras partes del mundo. No hay nada hecho acá en el Atlántico Sudoccidental en cuanto al veneno de estos organismos, pero sí en otras partes del mundo se conoce que ese veneno es utilizado para medicamentos en enfermedades neurológicas. Bien. Bueno, hablando ya de hacer un poquito el cierre, te quedas unos días más, ¿de qué va a ir todos estos días que te quedan? Desearía quedarme un tiempo más, pero bueno, optimizando igual el tiempo que vino estas 2 semanas, ya estoy hasta el viernes y bueno, pero espero volver prontito para seguir trabajando. Bien, ¿qué resultados te llevas o por lo menos qué nuevas líneas de investigación o de preguntas surgieron haciendo ya el trabajo acá en el laboratorio? Me llevo, bueno, una gran experiencia, como siempre, muchos resultados. Creo que todavía no logro dimensionar lo que hemos podido hacer en estos pocos días que hace que estoy acá. El abordaje que le dimos esta vez a nuestro trabajo implica que por delante tenemos seguramente 10 años más de trabajo acá codo a codo. Bueno, uno quiere pensar que una exploración así también se puede llevar adelante en el Paraná. Roberto, ¿qué idea nos podés dar vos de lo que podemos hacer también en nuestro río, ¿no? Y teniéndote acá, de nuestro río, a la vuelta de la esquina? De nuestro río conocemos algunos de sus habitantes, por lo menos la fauna de peces es conocida, la fauna de caracoles más o menos conocida de algunos aspectos. Es un río grande también. Entonces tenemos especies que son endémicas, que son propias de nuestro río Paraná, tenemos especies que están en peligro de extinción, otros visitantes indeseados, que son las especies invasoras, que también tenemos en el río. Entonces, de eso, de a poquito, uno va desarrollando también el conocimiento. Ahora, por ejemplo, con las especies invasoras, saber de dónde vinieron, cómo nos están llegando esos organismos que son extranjeros y están acá en nuestro río, pero cómo llegan. Porque eso uno puede tomar medidas de control para evitar que lleguen otras nuevas, no las que ya están, sino otros organismos nuevos. Y con las nativas conocer cómo cuidarlas. Una vez que nosotros sabemos a quiénes tenemos, cómo es su genética, vamos a decir, acá hay que orientar recursos para cuidar estas especies nativas. Bueno, como para un cierre y para el común de la gente, ¿no? Para que lo entienda, ¿cuál es la importancia de estas investigaciones? Bueno, principalmente saber qué es lo que habita en nuestro mar. Eso es clave. Para poder saber qué habita tenemos que hacer este tipo de estudios integrados de la morfología, de la genética, poder identificar qué es lo que vive en nuestro mar y de esa medida poder, de esa manera tomar medidas de conservación, esperamos que a corto plazo. Bien. Última pregunta, porque dije que era la última, pero no. Cuéntenos un poquito, en un resumen, los dos si pueden, ¿cómo fue el trabajo estas 2 semanas? O sea, ¿en qué consistió el día a día? ¿Vale decir que le explotamos laboralmente? No, fueron jornadas súper largas de trabajo en colaboración. Entonces el día arrancaba temprano porque el tiempo era corto y los procedimientos por ahí de procesamiento de material de laboratorio tienen tiempos que son 3 horas de estar a baño María, un reactivo, por ejemplo. Entonces son procesos un poquito demorados y fue muy intenso, tuvimos con jornadas largas. ¿Qué fue? Muy gratificante. Viniste con los tejidos, los tejidos después se van pasando por una serie de pasos hasta que se vuelven ADN. Claro, ese paso estaría bueno por ahí conocerlo, ¿no? Traes los tejidos y después cómo se trabaja. Los tejidos usualmente están preservados en alcohol. La mejor forma de preservar el ADN es en alcohol. El alcohol es el que tenemos en las botellas de las farmacias, alcohol 96. Entonces a partir de ese tejido que está preservado el ADN, hay que liberar todo lo que son las células y quedarnos con el ADN como tal. Entonces eso tiene una serie de pasos donde trabajamos así como en CSI, con la micropipeta, con los tubitos chiquitos, y luego una serie de pasos con detergente y otros alcoholes, terminamos en un tubito con un ADN. El ADN, perdón, nosotros no vemos la doble hélice así como se ven en las películas.
No, nosotros tenemos una forma indirecta de ver el ADN que es a través de una, se llama gel de Garosa, es como una gelatina, que eso cuando lo iluminamos con un colorante, nosotros si eso brilla es porque tenemos ADN, si eso no brilla nos ponemos muy tristes porque no hay ADN. Bien, bueno, me mostrabas hace un ratito la muestra sobre la cual trabajaron, no sé si la tenés ahí a mano como para contarnos ahí qué material tienen, ¿no? Porque por ahí lo vemos, están como en probetitas parece, pero ¿qué es lo que hay ahí, básicamente? ¿Te guardo este? Sí, bueno, cada uno de estos tubitos que vemos acá contiene el ADN de uno de los organismos de los cuales pudimos extraerle el material. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿ese ADN para qué nos servía? Si me vuelven a reiterar si lo dijeron, perdón que me... Ese ADN sirve para responder distintas preguntas. Bien. Una pregunta, primero, la primera pregunta que tenemos es, ¿todos los organismos que están son conocidos para la ciencia o tenemos nuevos? Bien. Entonces, una forma de decir eso es a través de los estudios morfológicos, es decir, mirar la concha, mirar el sistema reproductor de los organismos. Eso hace Noelia junto con el doctor Guido Pastorino allá en Buenos Aires. Entonces, ellos tienen como una forma de arrimar cómo se llama una especie. La otra forma que nosotros trabajamos en colaboración es mirando el ADN y comparando con datos genéticos conocidos de las especies. Entonces, nosotros decimos, este ADN coincide con lo que ya se conoce. Si hay match, perfecto, es una especie conocida. Si no hay match, el ADN nos está diciendo esto es una especie potencialmente nueva. Entonces, y eso tienen trabajo los chicos después en Buenos Aires, de ir a mirar qué particularidades tiene ese organismo para hacer una especie nueva para la ciencia, y el describir una especie nueva para la ciencia tiene una serie de pasos también. Entonces hay que dejar material en un museo, hay que hacer una descripción detallada, eso tiene que estar publicado en una revista científica. Ese artículo en la revista científica lo evalúan personas expertos internacionales en un proceso. Cuando ellos dan el ok, el artículo sale publicado y la especie se conoce para la ciencia. Bueno, Noelia, eso es lo que también te motivó un poquito en lo que fue esta expedición, porque ustedes están seguros que están ante especies nuevas. Sí. O casi seguros. Sí, sí. A priori sí. Lleva bastante tiempo poder tener la confirmación de que eso efectivamente es una especie nueva. Esto no es de un mes para el otro ni siquiera. Hay que recaudar toda esta información y tomar decisiones con todo ese paquete de datos, digamos. ¿Cómo sigue ahora? ¿Finaliza, no? Porque decía Roberto hace un ratito que esto va trazando un camino en realidad, abrió un camino. ¿Cómo sigue? No sé si la colaboración con ustedes concluye acá, si se vuelve, contanos cómo... No, esto recién comienza, en realidad. Ahora vamos a obtener los datos del trabajo que hicimos en Mesada, pero bueno, a futuro hay mucho tiempo de trabajo en computadora, con programas, analizando ese ADN. Tenemos para mucho tiempo. ¿Te vas a volver a embarcar? No sabemos eso. Por el momento el barco ya está en otras campañas, pero ojalá tengamos la posibilidad de volver a subir a una campaña oceanográfica y poder obtener más material.